Presentamos Entrevista. 7:05. Nuestro primer invitado está con nosotros, es el presidente del Colegio de Economistas del Guayas Larry, Yumi Banda. ¿Cómo le va, economista? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días al país. Tremenda noticia, ¿o no? Sí, muy buena que se hayan renovado las preferencias arancelarias para el Ecuador hasta el año 2020. Pienso que sea el inicio del objetivo final que viene a ser el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que requiere en materia económica, desde la perspectiva que ustedes tienen como colegio de economistas? ¿Se debe hacer un cambio en el manejo de la política económica? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar una vez que se aprobó el tema de la consulta? Porque antes de la consulta era el tema que centraba la atención. Mire, yo creo que en los actuales momentos hay que apuntalar la economía en el país. Yo creo que hay que hacer ajustes al modelo económico. El gobierno ha dado muestras de querer cambiar eso. Con el acercamiento con los Estados Unidos para firmar un acuerdo comercial, yo creo que es un gran paso. Segundo, en lo que tiene que ver con el ajuste, en lo que tiene que ver con el gasto público en materia de carteras de Estado, hasta un 10% para este año, yo creo que es una señal muy positiva. Lo único malo es que ha reducido el gasto de inversión, o sea, la obra pública en 1.000 millones. Esperemos que eso sea revertido en lo que transcurra durante el año. Y de ahí, creo que el Estado ecuatoriano también ha gozado mucho de lo que es beneficios de la cuestión internacional. El precio del petróleo, por ejemplo, está en $60 por medio. Se va a mantener durante este año, según Goldman Sachs. Y también vemos que en materia de lo que es exportaciones hay incrementos y eso es muy positivo para el país. Ahora, por ejemplo, la deuda externa. Siempre se habló de que hay que renegociar y buscar otros mecanismos para bajar ese nivel. Sí, yo creo que eso debe ser una tarea que el gobierno nacional tiene que emprender. Sabemos que el gasto financiero se ha incrementado, específicamente lo que tiene que ver con intereses de deuda. Esperemos que la economía ecuatoriana responda muy bien. Los precios del petróleo están ayudando, el comercio internacional también está ayudando y eso se beneficia en incremento de lo que es recaudación tributaria. Entonces vemos que el déficit también ha ido disminuyendo, por tanto lo que tiene que ver por financiamiento del déficit presupuestario para este año va a ser de aproximadamente 4.000 millones. Creo que vamos a llegar al 36-37% según el coeficiente de deuda PIB y ya para el año 2019 la proforma presupuestaria va a entrar a debate ya en la Asamblea porque tendrán que pedir el levantamiento del techo. ¿Y eso significa qué para el Ecuador en definitiva? Mire, hasta el momento la economía se sostiene por el petróleo y por deuda. Ya. Y eso, la deuda si es direccionada para obra pública, está bien la deuda, pero si es direccionada para el gasto corriente, yo creo que la deuda es totalmente negativa. ¿Se debe reducir el tamaño del Estado entonces? El gobierno ha querido reducirlo en el 10%, esperemos que eso se cumpla este año. Yo creo que es una meta que también nosotros la propusimos en varios espacios de opinión pública y esperemos que eso se concrete. Yo creo que los ministros van a tener una tarea muy fuerte durante este año, que es reducir el 10% de cada cartera de Estado. Que eso va a representar aproximadamente entre 1.000 a 1.500 millones este año. Pero por algo hay que empezar. Sí, yo creo que por algo hay que empezar. Yo creo que de ahí tenemos que reorganizar todos los ministerios en materia de ver qué ministerios realmente funcionan en los actuales momentos, sino entrar en una etapa de fusión, lo mismo las empresas públicas, revisar qué empresas públicas realmente funcionan en el país. Algunas tendrán que desaparecer, otras tendrán que fusionarse. Lo importante es que siga esta optimización por parte del Estado, porque eso va a permitir reducir el déficit fiscal y no incurrir en más deuda, y más bien el gobierno debe concentrarse en lo que es la obra pública para todos los ecuatorianos. Hace más de 10 años habían 12, 14 ministerios, ahora hay como 40, creo, económicos. Sí, eso es lo malo de la Revolución Ciudadana, haber generado una hiperestructura presidencial. La función ejecutiva prácticamente se duplicó y eso tiene que ser corregido por el presidente actual. Yo creo que es una de las tareas pendientes. De ahí, la economía, por el momento, creo que va a crecer en el mismo nivel del año anterior. Esperemos que se apuntale. Yo creo que el tema de reducción de impuestos debe ser también una tarea muy importante. Por ejemplo, el impuesto a la serie de divisas. Es un tema que está pendiente en la agenda. Esperemos que eso también contribuya a atraer inversión extranjera directa en el Ecuador. ¿Usted es partidario de eliminar el impuesto a la salida? De irlo disminuyendo gradualmente hasta que sea cero. ¿Cero? Hasta que sea cero. ¿Pero eso llevará un par de años? ¿O qué? Llevará siquiera 4 años. Porque estamos... ¿Y por qué no se lo puede hacer de golpe y porrazo, como se dice? Por un tema de presupuesto. Yo creo que la economía, conforme va respondiendo bien y se vayan aumentando los tributos, yo creo que debe ir disminuyendo paulatinamente el impuesto a la salida de divisas. ¿Y qué otro impuesto debería eliminarse o controlar?
Mire, depende cómo esté la economía, porque por ejemplo nosotros creemos que el IVA debe reducirse en un punto, pero también las devoluciones y ciertos beneficios tributarios con respecto al IVA también tienen que disminuirse para entrar en una especie de simplificación en lo que tiene que ver con la recaudación del impuesto al valor agregado. Entonces, yo creo que ahí es un tema que el gobierno deberá analizar. Lo otro es que comience a revisar todo lo que tiene que ver con materia arancelaria. Creemos que la tasa de recaudación aduanera debe eliminarse porque ya hay reacciones por parte de los Estados Unidos y de países vecinos de que eso también podría generar repercusiones negativas para el Ecuador. Ahora, eso es para el sector exportador o para el sector importador le ha generado una serie de problemas. De hecho, hay un pronunciamiento y unas demandas judiciales por esa tasa aduanera. Yo pregunto, ¿la óptica que tiene el equipo económico del gobierno es diferente a la óptica de quien genera desarrollo y producción o qué? Mire, yo tengo ciertas dudas con el equipo económico. Yo creo que el equipo económico debe ser cambiado totalmente. Vemos a un ministro que todavía tiene la línea de manejo de la política económica del gobierno anterior. La economía ha respondido bien, no por la política económica del gobierno, sino por la coyuntura internacional. Ojo, los precios del petróleo han sido muy satisfactorios para el país y vemos que China, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur están demandando materia prima y eso hace que los precios suban y la economía absorba ese beneficio y también el Ecuador. Hay que indicar que somos la economía de menor crecimiento de la región, entonces todos los países crecen y nosotros estamos creciendo menos, pero estamos creciendo, lo importante. Por eso es que digo que hay que apuntalar la economía tratando de reducir impuestos, tratar de optimizar o racionalizar el gasto, tratar de atraer inversión extranjera directa, tratar de seguir abriendo la economía. Creemos que el acuerdo comercial con los Estados Unidos es vital. De ahí ojalá se siga con eso con Canadá, se siga con eso con China, se siga con eso con Japón, con Corea del Sur, etcétera, etcétera. La deuda externa, cuando le preguntaba si es que hay que refinanciarla o generar un nuevo programa económico, hay muchos aspectos, hay economistas que se requieren hoy en día en el país. Mire, el tema de la renegociación es clave, porque debe ser por mutuo acuerdo. ¿Con organismos internacionales multilaterales? Yo creo que se debería lanzar unos superbonos. ¿Ya? ¿Para qué? Para tratar de captar deuda, para tratar de captar recursos para comprar la deuda cara y barata, cara y corta. Entonces, bueno, es una tarea que el gobierno no se tendrá que perder. Complicada. Ahorita lo que se puede hacer es tratar de optimizar o racionalizar el gasto público. Pero hay que sacar ese enorme peso de la deuda que se tiene con pagar con altos intereses. Y no solamente los altos intereses, sino la deuda que se contrajo a poco tiempo. Y eso presiona al presupuesto del Estado y también presiona las finanzas públicas del gobierno. Anterior a la consulta se dieron unas medidas. No sé si ahora se requiere este programa económico realmente. Se necesita un norte, porque todo lo que se ha desarrollado ha sido en materia de la cuestión política. Ya vemos que el tema de la consulta popular ya terminó y también vamos a ver que en este caso la ley de plusvalía sea eliminada totalmente. No nos vengan con ningún tipo de reforma o ajustes. Creemos que tiene que ser derogada totalmente. Y eso es una lucha de muchas organizaciones sociales. Entonces nosotros nos incluimos en el tema porque nosotros también fuimos contrarios a eso. Pero de ahí esperemos que el gobierno nacional realmente presente al país un programa económico. Economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias a usted. Gracias al economista Larry Yumi Banda, presidente del Colegio de Economistas del Guaya. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Enseguida estará con